Amigos, vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? Hoy día vamos a tocar un tema de suma importancia que es la planificación curricular, pero desde las etapas del currículo nacional, ¿ya? Recuerden que las clases pasadas o que ya escucharon con mi persona han sido relacionados a las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de la competencia uno y las orientaciones pedagógicas para la evaluación formativa, ¿no? Entonces, todos se amarran, todo está concatenado y eso es lo que ustedes deben entender, que todos los casitos que vienen escritos en la prueba tienen que ver muchísimo con el uso de todos esos tres procesos pedagógicos, porque están en el temario, ¿ya? Están en el temario y por lo tanto, pues recordemos que las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de la competencia son 10, ¿no? Habíamos dicho que uno es crear situaciones significativas. Creo que ya es harto manido o es repetitivo el hecho de que toda experiencia de aprendizaje tiene que partir de una situación significativa. Uno. Dos, que luego, como quiera que esa situación es interesante para el alumno, los motiva. Segundo paso, la motivación, ¿no? Y que luego, como quiera que la situación significativa es un reto, es un desafío, ¿no? Es una tarea auténtica, es una consigna, por lo tanto, desde allí comienza el proceso del aprender haciendo. Esto es al alumno, al estudiante de secundaria, tenemos que verlo haciendo, porque ese es el currículum por competencias. Y recuerden que en la prueba no nos van a preguntar apreciaciones nuestras, ni apreciaciones de algunos capacitadores, que ojo, señores, se van a dar cuenta con lo que dice el currículum de lo tanto a veces que nos han venido tergiversando algunos conceptos, ¿no? Y luego el cuarto, se recupera los saberes previos, que es insoslayable, porque todo aprendizaje significativo tiene como palanca y sustento la recuperación de saberes previos, que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Para que haya conflicto cognitivo, los aprendizajes previos hay que contrastarlo con los nuevos aprendizajes. Y por lo tanto, ¿qué viene? La construcción de un nuevo aprendizaje o la construcción de conocimientos. Y que luego, obvio, el alumno al inicio de la sesión o la experiencia de aprendizaje comete errores, todavía no aprendió lo que debe aprender porque todavía está en la dilucidación entre los aprendizajes previos y el nuevo conocimiento. Y viene, ¿saben qué? Los errores constructivos. Y luego viene un proceso, no es que viene, sino que ya se comienza a construir desde las etapas anteriores, que es la mediación. La mediación es llevarlo a un estudiante desde un nivel básico, desde sus aprendizajes previos, desde lo que sabe hacer con sus fortalezas y sus potencialidades, hacia llevarlo hacia un aprendizaje superior. ¿Ya? Entonces, esa es la mediación. Por lo tanto, ahí en la mediación yo tengo que tutorear al alumno, acompañarlo, tengo que monitorearlo, tengo que darle andamiaje, tengo que ofrecerle ayuda, colaboración, retroalimentación, reforzamiento, etcétera, etcétera. Miren la mediación, cuán grandiosa es en el nuevo enfoque de nuestro currículum, ¿no? Y luego, anteriormente venía el conflicto cognitivo, obvio, pues, ¿no? Antes de la mediación tiene que haber un conflicto, en el mismo momento de la mediación se produce el conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque en el momento que el maestro está construyendo los nuevos aprendizajes en el alumno, pues estos chocan con los aprendizajes previos. ¿Ya? Y luego 9, ¿qué viene? El aprendizaje colaborativo, le dice maestro, todos estos se hacen en equipo, con grupos de trabajo, para que el alumno con el otro o frente al otro
le complemente, lo apoye, se sirvan, se cohesionen tras, ¿qué te digo?, proyectos o trabajos conjuntos o mancomunados. Y por último, viene el pensamiento complejo, que no es otra cosa que estar clarísimo en el enfoque de competencia. El enfoque de competencia dice que una persona es competente no tanto porque hace, sino porque sabe cómo lo hace. Esto es que el aprendizaje lo tienen clavado como pensamiento. Y el pensamiento no es otra cosa que la operacionalización de la inteligencia. Y la inteligencia es lograda a través de la acumulación de, señores, de procesos cognitivos y de conocimientos de información. Y por lo tanto el pensamiento resulta ser, señores, la mejor expresión del buen aprendizaje, porque la persona que aprende, hace uso de lo aprendido, de la información aprendida, de los conocimientos aprendidos, los hace ¿qué les digo? Los hace operativos frente a un reto o a un desafío. ¿Ya? Miren, son 10 orientaciones de la... ¿Quién lo dice? ¿David Rumichen? No, lo dice el currículum. Y miren cuántos problemas vienen de mediación, cuántos problemas vienen de aprender haciendo, de aprendizaje previo, de conflicto cognitivo, de situación significativa, de pensamiento complejo, de mediación. Es porque, ojo, lo toman del currículo, ¿no? Y que luego hay otros procesos también grandiosos que se llaman orientaciones para la evaluación formativa, ¿no? ¿Y cuáles son estos, no? ¿Cuáles son estos? Son 7. Te dice, maestro, primero piensa en lo que van a aprender los alumnos. ¿Y qué van a aprender? ¿Lo que al maestro se le ocurra? No, lo que está en el currículo. Y por lo tanto, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el primer paso? El primer paso tiene que ver con el análisis y la interpretación de las competencias que yo le voy a enseñar al alumno, con sus capacidades, con su desempeño. Y luego el maestro tiene que analizar el estándar, porque el estándar muestra un constructo secuencial y de progreso de los aprendizajes. Y ya tengo ahí los propósitos. ¿Y qué dice el currículum? Dice tercero, ahora que he visto y sé cuál es la intención de la competencia, cuál es la intención de los estándares, yo puedo estar en condiciones de hacer un buen reto y un buen desafío a la altura de esa competencia y de esos estándares, miren. Y el tercer paso de la evaluación formativa es la situación significativa, amigos. ¿No? ¿Estamos? Miren, y luego, ¿qué viene? Ah, maestro, tienes que construir los criterios de evaluación y los instrumentos para recoger las evidencias. Y luego, ¿qué sigue? Que tienes que comunicarle a los alumnos esos criterios, decirle, alumno, así te voy a evaluar. Yo quiero verte que hagas esto, estos desempeños. ¿Y de dónde sacan los desempeños? Del currículum. Para saber yo que tú estás aprendiendo, yo quiero que me hagas esto. Me hagas este producto, este reto, este desafío y te desempeñes y actúes de esta manera. ¿Cómo se llaman esos? Criterios de evaluación. Y este paso siguiente es comunicarle a los alumnos lo tanto cómo van a ser evaluados. Y por último, aplico los instrumentos, recojo evidencias y los valoro. Y por último, ¿cuál es el séptimo paso de las orientaciones para la evaluación del currículum? Está en la retroalimentación. Miren, analiza, comprende las competencias, analiza y comprende los estándares, elabora y establece la situación significativa. 4, construye los criterios de evaluación e instrumentos para recoger evidencias. 5, aplica y valora, ¿no es cierto?, esas evidencias. Y, faltaba todavía comunicarle a los alumnos esos criterios de evaluación, luego aplicas y recoges evidencias, valoras y por último, señores, viene la retroalimentación. Sí, no estoy compartiendo, estoy recuperando, no se preocupen, estoy recuperando aprendizajes pasados, ¿ya? La evaluación está en la página 198, muy bien, amigos, ¿cómo me están ayudando ahí? ¿Ya? Atención, las orientaciones para el desarrollo de la competencia se encuentran en el currículum general.
¿no? Las orientaciones para el desarrollo de una evaluación formativa se encuentran en el currículum general. Y las etapas de la planificación curricular, como la que vamos a ver hoy día en clase, se encuentran en el programa curricular de educación inicial, en el programa de primaria y en el programa curricular de secundaria. Y lo que les vengo a enseñar no es tanto de lo que yo pienso, sino de lo que ustedes tienen que saber del currículum, porque atención, las preguntas no les va a decir qué opinas o cómo lo hiciste, no te van a preguntar eso, sino cómo debió haber sido, ¿ya? Y eso se hace a la luz de haber leído nuestro currículum, ¿ya? Estoy haciendo un repaso. Ahora sí me voy a lo mío. Entonces hay 3 procesos grandiosos que tienen que estudiar. Las orientaciones para el desarrollo de la competencia, que son 10, orientaciones para la evaluación formativa, que son 7, y los procesos de la planificación curricular, que son 3, que los que vamos a estudiar hoy día. ¿Sí? Muy bien. Entonces, avancemos, hermanos. Bien, vamos a ver. Eso sí les digo, se van a dar cuenta lo tan pobrísimos que hemos sido capacitados. Recuerden que secundaria por sí sola ya está atrasadita en la capacitación, mientras que primaria comenzamos el 2016 a capacitar. En secundaria, señores, se ha comenzado a capacitar a partir del año 19, 20 y 21 con más ímpetu, ¿no es cierto? Y ojo, ustedes tienen muchísimas desfases. De todas maneras, atentos. Es copia y pega exacto del currículum. Yo no vengo a engañarlos con mis apreciaciones ni nada de eso. Eso es lo que dice el currículum. Bien, vamos a ver. Vamos a sacar esto. Quiero verlos. Caray. Listo. Vamos a ver. Voy a ver si el chat lo voy a tener aquí latente y presente. ¿Sí? 7 de evaluación, 3 de proceso de planificación y 10 de orientaciones para el desarrollo de la competencia. Listo, ¿qué dice el currículum? El currículum te dice así como te lo voy a decir, ¿ya? Yo aquí estoy haciendo el papel de transmisor del temario, del currículum, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien. Planificación curricular. Atención, tiene que ver con la evaluación, de tal manera que para el currículo la planificación y la evaluación caminan juntos. Miren, caminan juntos, ¿ya? Y no como este cuadro, miren, que lo manejamos arcaicamente, ¿ya? Y siempre tenemos esta lógica, que en la planificación por competencia, primero se establecen los propósitos, luego se generan las actividades de aprendizaje o las experiencias de aprendizaje y por último la evaluación, dando cabida a ese concepto errado que la evaluación es posterior, ¿no? La pregunta cajón para entender bien esto de la evaluación es no hacernos la pregunta ¿qué aprendieron nuestros estudiantes? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta, ¿cómo vienen aprendiendo nuestros estudiantes? Esa es la pregunta correcta. Cuando nosotros vemos que la evaluación aparece aquí al final, es porque entendemos qué aprendieron nuestros alumnos. ¿Ya? Y ojo, este manido proceso tienen que sacárselo de su cabecita, porque no es como dice el currículum, pero que incluso nuestros capacitadores lo manejan equivocadamente, ¿no? La evaluación es transversal a todos los procesos de la planificación, como lo dice la compañera Flor, todos los procesos, ¿ya? Muy bien. Y esto corresponde a un modelo que se llama planificación a la inversa. ¿Y qué es la planificación a la inversa? Y no solamente es un modelo de curricular, sino es un modelo de la planificación desde los procesos de la administración general, en la que te dicen, y siempre partimos de ello, siempre la bendita costumbre que cada vez que queremos hacer una propuesta de plan, cualquiera que sea
Partimos siempre de un diagnóstico. Pues hoy día bórrate eso de la cabeza, porque nuestro currículum tiene el enfoque a la inversa. ¿Y qué es el enfoque a la inversa? Es primero precisar qué es lo que van a aprender los alumnos, qué es lo que van a aprender, los propósitos. Y en función a los propósitos, decir en qué condiciones se encuentra nuestro estudiante para que pueda lograr esos propósitos. Miren, cambió la figura, ¿no? No es que tú tomes una prueba por tomarla y luego digas, ahora sí, yo voy a tratar de hacer mi secuencia didáctica. No. Primero lo que tienes que precisar son los propósitos de aprendizaje. ¿Qué es lo que van a aprender los estudiantes? Y luego decir, mis estudiantes, hacer una evaluación diagnóstica, exploratoria, de entrada, una evaluación que recoge los aprendizajes previos de cómo se encuentran nuestros estudiantes en el momento de iniciar un nuevo proceso de aprendizaje. ¿Ya? Y esa es la planificación al INBRE. Se centra en lo que tienen que aprender los alumnos, ¿no? La planificación se inicia con los propósitos de aprendizaje. Miren lo que te dice, con los propósitos, pero por favor, amigos, borremos esa mezquindad que hemos hecho del currículo. ¿Cuál es la mezquindad? Que siempre decimos que la planificación comienza con los propósitos de aprendizaje. Hoy día, para la prueba el 18, bórrense esa idea, por mucho que lo hayan hecho ustedes, porque lo que sigue es lo más importante. Y esto se construye a través de la caracterización de los estudiantes, sus necesidades de aprendizaje. Esto es, que se atienda a la diversidad social y se atienda a la diversidad intelectual del alumno. Diversidad social porque nuestros 25, 30 o 40 o 15 alumnos que tenemos se distinguen o son diversos o son diferentes por dos motivos. Porque entre los 25 alumnos que yo tengo vienen de varios sitios, de varios contextos. Y en lo intelectual, que no todos tienen los mismos aprendizajes previos, los mismos prerequisitos para emprender el nuevo aprendizaje. Unos están más atrasados que otros, ¿no? Y a eso se llaman necesidades de aprendizaje. Y aquí comienza el recorrido paralelo entre la planificación y la evaluación. Porque si la planificación comienza con identificar los propósitos, la evaluación, ¿cómo comienza? Identificando las necesidades a través de la evaluación diagnóstica. ¿No? ¿Estamos? Muy bien. Se parte del propósito, pero no lo digan así, Ponchito. Está truncado, se parte del propósito en función a las necesidades. Agréguenle. ¿Ya? Se parte de los propósitos en relación y en función a las necesidades. ¿No? ¿Estamos? Muy bien. Un ratito, ¿ya? Ok. Listo. La idea es poner el foco del diseño de aprendizaje del alumno y preguntarnos, ¿qué queremos que los alumnos aprendan? ¿Qué queremos que los alumnos aprendan? Clave, los propósitos. En otras palabras, ¿qué buscamos que les pase a ellos en nuestra clase? Como mi intención de hoy día, ¿qué quiero que ustedes, qué quiero que les pase a ustedes aquí? Y a la luz de sus respuestas que van a tener en los casos, yo sabré decir, ¿no es cierto?, si ustedes han aprendido o no. Y en el momento mismo, porque ustedes me van a responder en el momento mismo, y me están participando, ¿no? Estamos, en otras palabras, ¿qué buscamos que se les pase a ellos? Esto es diferente al foco tradicional, ¿no? Al que naturalmente estamos inclinados, lástima. Por eso que nos vamos a la prueba, colegas, y salimos convencidos de salir bien. Porque lo que hacemos es acordarnos de lo que hacemos o de lo que nos dijera que hagamos, y no de lo que dice realmente la teoría curricular, lo que dicen los enfoques, nuestro currículum nacional, y que consiste en preguntarnos qué queremos enseñar, el enfoque tradicional. ¿Qué voy a enseñar?
Y luego, ¿qué haremos nosotros en nuestra clase como maestros? Eso ya no. ¿Qué queremos, señores? Que el alumno aprenda. ¿Y cómo queremos que aprendan? ¿No? No conocer qué aprendieron, sino que vienen aprendiendo en el momento mismo en que el alumno emprende la cruzada del aprendizaje significativo. ¿Ya? El segundo paso, miren, el primero significa entonces los propósitos en función a las necesidades. Segundo paso, el segundo paso consistirá en establecer de qué manera podemos los docentes determinar si los alumnos han logrado o no estos aprendizajes. Miren, vital lo que no hemos hecho. La planificación a la inversa vale más por este segundo paso, ¿no? Si yo digo, ¿qué van a aprender mis alumnos? Y establezco o identifico qué es lo que van a aprender y luego, señores, viene una pregunta. ¿Cómo sabré yo, maestro, que mis alumnos están aprendiendo? ¿Cómo los voy a saber? Ah, claro que Dios tiene la respuesta. Muchos de ustedes dirán, al final de la clase les tomo una prueba. Pero miren, que ese no es el camino del enfoque por competencias, ¿no? Porque el camino es que el alumno actúe, se desempeñe durante la solución de su reto, de su tarea, de su consigna, que actúe, señores, con ciertos desempeños que yo los tengo que ver, pero no al final, no a nivel de un producto que nos hemos acostumbrado. Miren, esa idea también bórrensela a su cabeza hoy día, que el producto es propicio para hacer una evaluación formativa. No, no y no. Porque el currículum te dice que una evidencia es desempeño más producciones, no te dice productos. ¿Y qué son las producciones? Lo que tú tienes que ver en el actuar mismo, en cómo el alumno va avanzando, su proceso de construcción de ese producto. El producto lo va a presentar al final. Y ese producto me podrá decir, cierto, me podrá decir mucho de qué aprendieron los alumnos, pero si, ojo, no los he visto cómo lo hizo, ni estuve cerca a él para saber dónde estuvieron sus equívocos, sus errores, pues de nada servirá que estemos diciendo que esto es evaluación formativa. Y miren que no lo es, ¿no? Entonces, este segundo paso es clave. Muy bien, y miren qué dice el currículum. ¿Qué dice nuestro currículum? Dice, maestros, los desempeños, las capacidades y los estándares son los criterios de evaluación. Esos desempeños de grado tengo que verlos en mis alumnos para saber que están logrando la competencia. ¿Por qué? Porque los desempeños tienen correlato en las capacidades y las capacidades tienen que ver con la competencia, de tal manera que cada capacidad tiene sus propios desempeños, ¿ya? Y si yo quiero lograr una competencia para un grado determinado, pues tendría que mirar para hacer mi situación, mi secuencia didáctica tenía que ver los desempeños y con los desempeños produzco las actividades de aprendizaje. Porque eso es lo que tengo que propiciar, pues. Eso es lo que tengo que ver en el alumno. ¿Cómo se llamaban esos criterios de evaluación? Y miren, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Son las capacidades, los desempeños de grado y los desempeños de ciclos, que son los desempeños de los estándares de aprendizaje. Miren, ¿no? Además de que los desempeños de grado, desempeños de ciclo o estándares y las capacidades son criterios de evaluación, porque eso es lo que quiero verlo al alumno para yo, maestro, saber que están aprendiendo. También estos tres elementos también son propósitos. Son propósitos de aprendizaje. Quiere decir, ¿qué es lo que tienen que aprender los alumnos? Tienen que aprender capacidades, desempeños y tienen que aprender estándares de aprendizaje. ¿Cómo saber que están aprendiendo? Que hagan eso. Como fueron los propósitos, yo quiero que hagan eso, que hagan los desempeños, que hagan eso. Esa es la idea. ¿Ya? Pero los propósitos son más todavía, porque los propósitos son los enfoques transversales, las competencias, las capacidades, los desempeños de grado y los estándares de aprendizaje.
Esos son los propósitos. Y habíamos dicho que 3 de ellos, los últimos, son criterios también. ¿Cuáles son los criterios? Las capacidades, los desempeños de grado y los desempeños de ciclo. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el segundo paso es clave. Consistirá en establecer de qué manera podemos los docentes determinar si los alumnos han logrado o no estos aprendizajes. ¿Qué tipo de conductas o comentarios o capacidades o actitudes nos permitirán darnos cuenta que los estudiantes realmente han logrado aprender? Ah, ojo, tengo que mirar qué desempeño me propuse que hicieran los alumnos. Si puse 5 desempeños, 10 desempeños, esos desempeños al final tienen que hacer los alumnos. ¿Ya? ¿Estamos? A ver, me están diciendo, doctor, por favor enviar los PPT y la causística. Por favor, porque no me llegan los temas, por favor, miren, ya lo hemos enviado. Ahorita no le prometo, sino hasta más tarde. ¿Sí? ¿Sí, colega? Por favor, Lilia, ¿ya? Ya lo hemos enviado, creo que todos lo tienen, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí, ahorita no podría porque, me pasaría unos cuantos minutos, ¿sí? Muy bien. A partir de esto y paso final, estableceremos una secuencia de actividades. ¿Ya? Miren, el primer paso, identificar los propósitos en función a las necesidades. 2. Segundo, tengo que definir cómo quiero que el alumno actúe para saber qué están aprendiendo. ¿Y cómo quiero que actúen? Según los desempeños que dice el currículum, los desempeños de grado y los desempeños del grupo. Perdón, los desempeños de ciclo, ¿no? ¿Estamos? Y el tercero recién es las actividades. El corazón de la propuesta se encuentra en el segundo paso, miren. Esto es establecer los criterios. Ahí está la clave, amigos. Ahí está la clave. ¿Ya? ¿Estamos? Ahí está la clave. Establecer los criterios. ¿Qué son los criterios? Son los desempeños de grado, desempeños de ciclo y las capacidades. Eso es lo que tiene que hacer el alumno durante el desarrollo de la clase. Eso es lo que tengo que verlos hacer para saber que los alumnos están aprendiendo. ¿Ya? ¿Estamos? Si no, estamos mal. Esos son los criterios. Vamos a que nos van a decir si logramos o no nuestros propósitos. Estos criterios son de alguna manera componentes de la evaluación y se refieren a las evidencias. Esas son las evidencias. Por lo tanto, las evidencias, ¿de dónde las saco? Las evidencias las tengo que sacar de las capacidades, claro, de la competencia, primero ver la competencia, las capacidades, los desempeños de grado y los desempeños de ciclo. Y miren lo que dice el currículum, porque esto es mío. Dice, estos criterios son de alguna manera componentes de la evaluación y se refieren a las evidencias que los docentes podemos ver, que son los desempeños y las producciones. En ningún momento dice productos. Lejos estamos, amigos, por todo lo que yo veo como especialista, ¿no? Es que los maestros han estado tomando a los productos como lo máximo y no lo han sido. Claro que no hemos podido ver los desempeños y las producciones por cuestiones de la pandemia, ¿ya? Pero pudimos haber hecho un intento para ver esto en los alumnos, ¿no? Muy bien. A ver, están entretenidos, un grupito está entretenido en otras cosas, no me vienen escuchando, amigos, por favor, escúchenme. La atención que siempre digo, primero en motivación, luego el interés y luego la atención. Entonces hay algunos que están motivados por otra cosa, ¿no es cierto? Claro, importante, no tienen su diapositiva, no tienen el balotario y todo eso, ¿no? Pero ya ves, están interesados en otra cosa, por lo tanto no están atendiendo la clase, ¿sí? Ok, escuchen, por favor, ¿sí? Miren lo que dice evidencia, desempeños y producción. ¿Qué me debe evidenciar el alumno para saber yo, maestro, que está aprendiendo? Son los desempeños de grado, son los desempeños de ciclo y son las capacidades. Y todo lo que hace con estos desempeños. ¿Qué hace con todos estos desempeños? Hace producciones, hace cosas. ¿No? ¿Estamos? Muy bien. Aquí viene el cambio de la lógica que hablamos. Miren, todo así como está,
dice el currículum, ¿ya? Igualito, es copia y pega, lo he sacado del currículum. ¿Qué cosas tengo que hacer yo como docente para darme cuenta que están aprendiendo los alumnos? ¿Qué cosas tengo que hacer yo como docente para darme cuenta que están aprendiendo? Ojo, construir criterios, instrumentos de evaluación y determinar qué evidencia es la que tengo que recoger. ¿Qué debería observar de lo que hacen y dicen los alumnos? No de lo que hicieron y no de lo que dijeron. Por favor, miren, interpreten bien esas frases. Que debería observar de lo que hacen, no de lo que hicieron, de lo que dicen, no de lo que dijeron los alumnos, para darme cuenta de que aprendieron lo que yo quería enseñarles. ¿Ah? Y conectado a esto, ¿cómo veremos el paso 3? Miren el paso 3. El paso 1, establecer los propósitos en función a las necesidades. No se olviden, si ustedes le borran lo último, se perdió sentido. 2, ¿cómo saber que los alumnos están aprendiendo? Construyendo y estableciendo criterios de evaluación, instrumentos de evaluación para registrar, ¿no es cierto?, evidencias de aprendizaje. Y la tercera, ya viene la clase en sí. Ya hago la clase, ¿no? ¿Por qué? Esta vez ya sé que Pepito, Soledad y Paulina son alumnos que no tienen los aprendizajes previos para mi reto que le he enviado, para mi producto que he enviado como tarea. Y él no me lo podrá hacer porque le falta muchísimo. No tienen aprendizajes previos. La pregunta a ustedes, ¿eso hacemos, hermanos? ¿Eso hacemos? ¿No? Eso hacemos, no estamos haciendo eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y conectado a esto, ¿cómo veremos el paso 3? ¿Cómo genero situaciones en las que el alumno puede poner en juego eso que aprendieron o están aprendiendo, eso que aprendieron final y eso que están aprendiendo durante? ¿Cómo genero situaciones? Ya, estrategias, métodos, formas, técnicas, situaciones significativas, uso de recursos, todo, actividades de aprendizaje, secuencia de aprendizaje. Esa es la tercera clase, sino que tengo que hacerlo a la altura de la identificación de necesidades de la primera fase de nuestra planificación. ¿Sí? Pensar primero en las evidencias que me debería dar el alumno clave, ¿no? Para que yo como docente me dé cuenta de que están aprendiendo. Y miren, nuevamente me regreso. ¿Qué es una evidencia? Desempeños. ¿Y qué son los desempeños? Desempeños de grado, desempeños de ciclo y las capacidades que también son desempeños. Y las producciones, lo que hace con estos desempeños. No al final, durante, ¿no? Atención, el enfoque del diseño inverso plantea un diseño de actividad de atrás hacia adelante, miren. De atrás hacia adelante, ¿no? Implica en cierto modo dejar de lado, ¿qué cosa? Lo que ustedes o nosotros venimos manejando siempre. Uy, propósitos, ya se nos cuajó ese modelo en la cabeza, propósitos. Pero nos olvidamos que el currículum no dice eso. Dice establecer propósitos en función a las necesidades. Y con eso, propósitos nada más, ¿qué es lo que va a aprender? Ojo, ¿qué es lo que voy a enseñar? Actividades. Y al final, señores, ¿qué tanto aprendieron? No cómo vienen aprendiendo. ¿Qué están aprendiendo? No. Simplemente al final, el producto. Estamos acostumbrados a evaluar el producto del alumno. ¿Ya? Ojo, los estoy preparando no solo para la prueba, por favor, tenemos que cambiar definitivamente en la práctica nuestro modelo. Ojo, cualquier especialista que venga de otro sitio y si ustedes no conocen el currículum, cualquier cosa que diga él les va a parecer interesante. ¿Ya? Y no es el currículum. ¿A dónde? Para centrarse en los criterios de evaluación, que son los referentes, los que permiten saber si el alumno viene aprendiendo. Y eso se pone en un instrumento de evaluación para recoger las evidencias, mediante lo que se va a comprobar que los estudiantes aprenden lo esperado, para luego pensar en qué, recién la tercera fase, es recién las estrategias de enseñanza y recién nuestra secuencia didáctica. ¿Pero en función a qué? En función a que los alumnos, unos tienen
suficiente aprendizajes previos para resolver. Señores, aquí estamos cometiendo muchísimos problemas con los alumnos, ¿no? Por ejemplo, el de los retos. Dice David Ausbel y dice nuestro currículum que un reto para que sea tal, la persona lo debe asumir como suyo. Es mi reto. Quiere decir que con lo que tengo dentro de mi cabeza, yo sí puedo resolverlo. Pero en tanto las personas no tengan como reto motivacional, pues esto significa que es ¿qué cosa? Una angustia, una preocupación, una obligación forzada, es una, ¿qué les digo? Un maltrato al alumno. A ver si no pregúntenle a sus hijos cuando reciben los retos y desafíos y tareas de los maestros, ¿qué tan contentos se ponen? ¿No? No sienten. Es como ustedes, miren, ¿por qué hay qué cosa? Vamos a ver. Aquí está que sí, 426 personas, miren. ¿Qué hacen a esta hora ustedes? Ah, porque el reto del 18 de diciembre sí es un reto de ustedes. Ustedes lo consideran un reto. Por eso que están motivados, por eso que aprenden haciendo, miren. Ajá, y eso es lo que dice el currículum, pues, ¿no? De este modo se propone planificar en el siguiente orden, ¿no? Resultados esperados, los propósitos. Ojo, luego vamos a identificar las evidencias del logro. ¿Qué quiero que haga el alumno? ¿Cuáles son las evidencias? Los desempeños de grado, los desempeños de ciclo y las capacidades. Y por último, definición de la estrategia, la clase en sí, de las actividades de aprendizaje, utilizando los mejores recursos para promover ese propósito en función de las necesidades. Empezar con el fin en la mente significa comenzar con un claro entendimiento de su destino, ¿no? Señores, y eso hasta se aplica en la vida, ¿no? Diaria, ¿qué les digo? En los casos domésticos nuestros. Si nosotros nos proponemos una meta, ¿no? Y es en función a esa meta que podemos hacer un diagnóstico. No es que aquí se nos ocurra hacer un diagnóstico de nosotros y, ojo, tener pues una retahíla de problemas nuestros, de fortalezas, de debilidades, de amenazas y de oportunidades, sino que si tú no tienes el propósito, no podrías tú, señores, identificar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, en el caso de ustedes. Por eso, este es el enfoque del currículum. Es fundamental determinar qué son los criterios. ¿Qué dice el currículum? Aquí está. Los criterios de evaluación son enunciados que tienen como función principal orientar a los docentes hacia los aspectos que deben tener en cuenta al determinar el tipo y nivel de aprendizaje. El tipo y el nivel de aprendizaje, ¿no? Porque lo que venimos haciendo, estimados colegas, es esa práctica que viene, ¿qué te digo?, espectorada de las megatendencias pedagógicas que te dicen que un buen aprendizaje, amigos, un buen aprendizaje, uno tiene que tener como punto de partida los aprendizajes previos. ¿No? Y ojo que estos aprendizajes previos son los que determinan el nivel de aprendizaje. Si estás en condiciones de hacer, lean el concepto de competencia en el currículum, pero háganlo hoy día, en el currículum general. El segundo párrafo, luego de competencia. El segundo párrafo, ¿qué te dice del currículum? Que el primer párrafo te dice que una competencia no es otra cosa que una facultad que tiene toda persona de combinar capacidades, ¿no? Y en el segundo párrafo te dice que también una persona es competente cuando evalúas, analizas tus propias potencialidades, tus propios aprendizajes previos como lo vienen haciendo ustedes. Ya ustedes, muchos de ustedes ya se sienten un poquito más tranquilos porque ya están mejores cuajados en el aprendizaje necesario para el 18 de diciembre. En cambio, otros también están preocupados, ¿no? Porque recién están emprendiendo, por ejemplo, la cruzada de un estudio mucho más serio. ¿Se dan cuenta? Entonces, unos sentirán que su nivel, caray, todavía está bien lejos y otros que no. ¿Produce qué cosa? Una sensación de tranquilidad, de confianza y, ojo, imprescindible para motivarse en los aprendizajes. Desde luego, el punto de vista puede decirse que funcionan como reguladores
de las estrategias de aprendizaje e enseñanza. Reguladores, sí, porque tú, señores, con los desempeños que son los criterios, puedes hacer tu secuencia didáctica, ¿no? Y ojo, cuidado con aquello que nos han venido diciendo algunos capacitadores a nivel nacional, que las capacidades habían que seleccionarlas. Y ya les mostré a ustedes, ¿cierto? Ya les mostré a ustedes allí sacando el currículum. ¿Qué es lo que dice el currículum? Les he mostrado, sí creo, al grupo de ustedes, ¿no? Les mostré y cada vez que después de describir y analizar una competencia, el currículum dice, esta competencia se desarrollará combinando las siguientes capacidades. Y te lo dice el currículum, amigo. ¿Ya? Por eso sirven como reguladora. Y la dona, que aparece en los programas curriculares, amigos, que aparecen en los programas curriculares, ¿no? De educación primaria y secundaria, ¿no? Aquí está la dona, el círculo, ahí está. Vamos. Procesos. Aquí están las 3 etapas de la planificación curricular. Primera etapa, segunda etapa, ¿no? Segunda etapa y la tercera etapa es la de acá, ¿no? Miren cómo te dice. Uno, que la primera etapa, propósitos de aprendizaje. Ahí están los propósitos de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje deben lograr los estudiantes? Pero miren lo que te dice esta parte. Miren de dónde a dónde va, señores, la primera etapa. Determinar el propósito de aprendizaje con base a las necesidades identificadas de nuestros estudiantes. 2. ¿Qué evidencias voy a usar para evaluarlos? ¿Qué evidencias? ¿Qué quiero que me evidencie para saber yo que el alumno está aprendiendo? ¿Cómo se llama eso? Eso se llaman criterios de evaluación para recoger evidencias del aprendizaje sobre el progreso, no al final, no al final solamente, el progreso, ¿no? Y la tercera, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? Situación significativa, actividades y estrategias, materiales educativos. Esta es la clase en sí. Esta es la clase. Miren qué diferente son aquellos que hemos aprendido nosotros, ¿no? ¿Cuál es lo que hemos aprendido? Lo que hemos aprendido es esto, miren. Esto es lo que tenemos en nuestras cabecitas. Primero los propósitos. ¿Qué van a aprender? ¿O qué tengo que enseñar? ¿Qué actividades tengo que hacer para que el niño aprenda? Y por último, al final, ¿cómo sabré que han aprendido? Evaluación. Esa es la lógica, que no van a ir al examen con esa lógica. Tienen que ir con la lógica de la planificación del currículum, de las etapas de planificación del currículo, ¿no? Miren lo que dice el mismo currículo. Como muestra el gráfico, estos procesos pueden darse en forma simultánea, recurrente o interactiva. ¿Ya? Simultánea quiere decir que pueden repetirse siempre y cuando guardes la lógica, ¿no? Guardes la lógica de esta secuencia, ¿no? De esta secuencia, ¿sí? Las 3 preguntas son claves y debemos tenerlas siempre en mente del planificador. ¿A dónde se encuentran? En orientaciones para la planificación del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación del programa curricular de educación primaria. Aquí dice primaria, pero lean este mismo cuadrito en secundaria, aparece este mismo cuadro con esta y aquí te dice secundaria. Lean en inicial aparece esto y te aparece esto como educación inicial, ¿no? Entonces, miren, siguen los pasos. Vamos a hacer los casos ya. Vamos a hacer los casos de una vez, uno por uno, ¿sí? Muy bien. A ver todos, por favor, terminemos de explicar el enunciado y luego después comienzan a dar respuestas. No se adelanten, mejor dicho, respeten, ¿ya? O respetémonos todos, ¿sí? Muy bien. El primero, vamos. En la programación de un docente se leía
En la programación de un docente se leía, clasifica los alimentos en un cuadro de doble entrada, incorporando a su vida los principios básicos para una sana alimentación. ¿A qué elementos de la programación se refiere? ¿Qué dicen ustedes? Uno, 1C, 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 1C. 1C, claro, claro, muy bien. ¿Saben por qué? No es competencia. ¿Por qué no es competencia? Porque miren, recuerden esto también que tienen que saberlo, porque este tipo de problemas, de casos siempre se resuelve con esta idea que les voy a dar. Escuchen, escuchen. Los enfoques transversales, las competencias y las capacidades se logran al final, ¿no es cierto?, de educación básica regular en este caso. Las 31 competencias así escritas se tienen que lograr al final. Necesitan 16 años, ¿no? Las 31 competencias, capacidades y, señores, y también los estándares que son de ciclo. Los estándares que se tienen que lograr tienen que ser en el ciclo, ¿cierto? Entonces, la competencia no es porque clasifica los alimentos en un cuadro de doble entrada, sí lo puede hacer en una clase. Por lo tanto, no es competencia, pues. Así lo pueden desarrollar siempre este tipo de problemas. ¿Ya? A ver, si me ponen, clasifica los alimentos, ¿esto lo hago en una clase o será una competencia? Porque la competencia la voy a desarrollar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la A, hermanos, la A no es la A. ¿Ya? No es la A. 1. B. Enfoque transversal, tampoco, porque mira, aquí no se ve actitudes, valores, no se ve, ¿no? Estamos, criterio, ¿qué habíamos? Un criterio, para que un criterio sea tal, tiene que ser o desempeño de ciclo o capacidad, pero el mejor criterio de evaluación es aquel que toma en cuenta el desempeño de grado. Yo le pregunto, ¿esto sí se puede hacer en una clase o no? Clasifica los alimentos en un cuadro de doble entrada, incorporando a su vida los principios básicos para una sana alimentación. Claro que sí, ¿cierto? Claro que sí. Por lo tanto, favorita la letra C. Y capacidad no puede ser porque la capacidad también se logra a lo largo ¿no es cierto?, de un ciclo, a lo largo de una modalidad inicial, primaria o secundaria o EBR, ¿no? No es capacidad, por lo tanto, la mejor respuesta, como lo han puesto ustedes, es la letra C. ¿Ya? ¿Por qué la C? Porque habíamos dicho, atención, yo quiero que me entienda, colega Juan, atención con lo siguiente. Un criterio de evaluación, ¿qué era un criterio? Lo que yo tengo que establecer para saber si mi alumno está aprendiendo. Una evidencia, ¿no? Y esa evidencia, ¿dónde tiene que darse? En una clase. Yo te pregunto, clasifica los alimentos en un cuadro de doble entrada, incorporando a su vida los principios básicos para una sana alimentación. ¿Lo puedes hacer en una clase o no? ¿Lo puedes comprobar en una clase? Sí. Lo que no sería es una competencia. No es competencia, porque miren, a ver, ¿han visto una competencia que significa clasifica los alimentos en un cuadro de doble entrada? No es competencia. ¿Es un enfoque transversal? No, porque no tiene que ver con el enfoque de derechos, con el enfoque ambiental, con el enfoque de igualdad de género. Tampoco es el enfoque transversal. Y no es una capacidad tampoco, ¿no? Porque la capacidad, recuerden, ahora si te quedaron entre elegir entre criterio y capacidad, porque la capacidad también es un criterio, tienen que volver a leer acá. Clasifica los alimentos en un cuadro de doble entrada. No es capacidad, aunque la capacidad es un criterio, pero no es capacidad, es un criterio. En otras palabras, es un desempeño. ¿Sí? Vamos a ver qué dicen. Debería ser el término criterio, claro, debió haber sido criterio de evaluación, ¿sí? El mejor término debió haber sido criterio de evaluación. Muy bien, ¿ya?
Muy bien, ahí sí estoy de acuerdo, colega, ¿ya? Dos, vamos a ver el dos. Ahí está el dos. Dos, listo. En una institución del nivel secundario, ¿por qué no es capacidad? Porque las capacidades están dentro de una competencia. Y yo que he leído todo el currículum, ese no es una capacidad, ¿cierto? La capacidad no es esa, ¿no? No es capacidad. ¿En qué capacidad de qué sería? A ver, ¿de qué competencia sería? Y miren el currículum, no hay ninguna capacidad que diga eso. No hay ninguna capacidad que diga eso, porque es un desempeño. Un desempeño es una capacidad más chiquita todavía, ¿sí? Ok. Dos, perdón. En una institución educativa del nivel secundario, el director observa el diseño de una sesión de aprendizaje, el diseño de una sesión de aprendizaje del área de formación ciudadana y cívica, de cuarto grado, donde se propone desarrollar la capacidad de deliberar. Miren, deliberar sobre asuntos públicos. Sobre asuntos públicos. Todavía no contesten, ¿ya? Criterios y evidencias, diferenciar. Recuerden, colegas, ya ven, miren un poquito que estamos bien confundidos. Escuchen lo siguiente. Vale la pregunta, por eso que es necesario, mi obligación, explicarles. Ya estoy retroalimentando. Ya ven, escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto. ¿Sí? Los criterios de evaluación son desempeños, capacidades y estándares. ¿Sí? Con esos recojo evidencias. ¿Estamos? Las evidencias es lo que me muestra el alumno de lo que hizo con el desempeño. Esa es la evidencia, que es un desempeño y es producciones. Lo que yo le vea al alumno es la evidencia, pero esa evidencia tiene que ver con ¿qué? Con los criterios de evaluación. ¿Cuál es el concepto? Grábenselo todo. El concepto es este: establecer criterios a través de instrumentos de evaluación que permitan recoger y registrar evidencias. Ese es el concepto. Los criterios de evaluación, utilizando los instrumentos de evaluación, me permiten recoger evidencias y registrarlas. La evidencia es lo que te va a dar el alumno, que puede ser desempeños y producciones. ¿Sí? A ver, dejen terminar. Ya se están adelantando. Ya se adelantaron en la 2. Por favor, ¿sí? Escuchen, ¿sí? Distraen, pues, exactamente, distraen, ¿no? Estamos deliberar sobre asuntos públicos a partir de argumentos razonados. Para ello, el docente del área propone el caso sobre la pena de muerte. Ese es el asunto público, la pena de muerte. Lectura de un artículo periodístico referido al tema, ¿no? Luego, un cuestionario de preguntas para que respondido de manera individual, ¿no? Y en una tarea domiciliaria consistente en buscar en Internet otros artículos referidos a la pena de muerte y presentarlos impresos. La programación propuesta por el docente es coherente con qué enfoque del área. Doce. Vamos a verla. La programación es coherente con el enfoque porque permitiría leer a los estudiantes artículos referidos al tema. Ese es coherente. Miren que esto es deliberar, ¿no? Ese es el gran propósito. La A no lo es, pues, ¿no? La A no la es, ¿no? La B, vamos a ver la B. La programación es coherente con el enfoque porque posibilita el uso de las TIC. La 2, posibilita. Ah, pero en esta última parte, ¿qué decía? En esta última parte, ¿qué decía? Ojo, que van a buscar en el internet. ¿Solo por eso? ¿Ustedes han escogido la B? ¿Por ese pedacito? ¿Por ese retacito chiquitito?
No es la B, pues. ¿No? No es la B. ¿No? Porque no es integral. La C. La actividad no es coherente porque no propone espacios de diálogo y discusión para que los estudiantes deliberen, porque aquí estaba, ¿ve? Ah, ¿y a dónde propició? Les da una lectura al tema, les hace un cuestionario de pregunta para ser respondida de manera individual y en una tarea de domiciliada en clase. ¿A dónde es la deliberación? No está. Por lo tanto, la C puede ser la C. ¿Ya? ¿Estamos? La D. La actividad no es coherente porque no se explica los procesos pedagógicos. No, tampoco, pues. Aquí no tiene nada que ver esto. La mejor respuesta es la letra C. La mejor respuesta es la letra D. ¿Ya? El objetivo es deliberar. ¿Ya? El objetivo es deliberar. ¿Sí? Muy bien. Avancemos, hermanos. La 2, entonces, la respuesta correcta es la letra C. La 3, un docente en clase del área de comunicación pide a sus estudiantes leer una noticia en un diario local para aprender a informarse. Miren, a aprender a informarse y a opinar críticamente. Ya ve, aquí está el propósito. Siempre encierren el propósito, amigos. Ese les da luces. No se dejen guiar por los retacitos, por las palabritas que ahí están, ¿ya? De una alternativa, ¿cierto? Un diario local para aprender a informarse y opinar críticamente sobre lo leído. Sobre lo leído. Después de la lectura, el docente plantea algunas preguntas orientadas a dar la opinión crítica de los estudiantes sobre el contenido del texto. El director de la escuela, quien visita el aula, se da cuenta que la intención del aprendizaje del profesor sí está lográndose. Según la situación descrita, se infiere que la docente presenta una fortaleza relacionada a qué desempeño. Aquí también les estoy diciendo, repasen el marco del buen desempeño docente. No se olviden, colegas, ¿ya? Denle una repasadita porque ahí están todos los mejores desempeños de un docente. ¿Sí? Muy bien, ahora sí. Atención, un docente de la clase de comunicación solicita a los estudiantes leer una noticia de un diario. ¿Para qué? Para informarse y opinar críticamente, ¿no? Después de la lectura, el docente plantea algunas preguntas orientadas a la opinión crítica. ¿Ya ven? Pregunta para que los alumnos critiquen, ¿no? El director de la escuela, quien visita el aula, se da cuenta que la intención del aprendizaje del profesor sí está siendo logrado. Según la situación descrita, se infiere. ¿Qué significa? Que no necesariamente aquí está ¿qué te digo? En la información explícita no está la respuesta. Tienes que inferir, tienes que deducir. Según la situación descrita, se infiere que la docente presenta una fortaleza relacionada al desempeño, ¿no? Listo. ¿Cuál sería la mejor respuesta? La B, la B, la B, la D, la B, la B, la D, la B, la D. La B, la C, la C, la C, la B. Vamos a ver, ¿ya? Han respondido C y B y D también. Vamos a ver. La A. Miren esto, siempre les vengo diciendo lo siguiente, por favor, contextualiza el diseño de la enseñanza en base al reconocimiento del interés. Listo, pero miren, los que respondió el A se dejaron, señores, enamorar por esa alternativa, porque lo único contextualiza está que en la noticia debe ser de un diario local.
Luego el resto no tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, la A no es la A. ¿Ya? 3B. 3B. Diseña una secuencia estructurada de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros de aprendizaje. ¿Cuál era el logro de aprendizaje? Aprender a informarse y a opinar críticamente. ¿Y qué hizo luego? Después de la lectura, el docente plantea algunas preguntas orientadas a dar la opinión crítica de los estudiantes sobre el contenido del texto. Por lo tanto, señores, puede ser la B. Diseña una secuencia estructurada de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo. La B. Puede ser. C. Crea, selecciona y organiza diversos recursos. Vamos a ver. ¿Dónde crea? Organiza diversos. ¿A dónde están los diversos recursos? En el enunciado. ¿A dónde están? A ver. Si solamente era una noticia del diario local para aprender a informarse. Nada más dice eso. ¿A dónde creó? ¿Dónde seleccionó? Para seleccionar tiene que haber varios. ¿Dónde lo hizo? No es la C, pues. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para que los estudiantes como soporte para su aprendizaje. No es la C. ¿No? La D. Diseña la evaluación de manera... ¿A dónde habló de evaluación? En ningún lado. La mejor respuesta, amigos, es la letra B. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos muy bien. Listo. Vamos. 4. Todos la cuarta. Es larguita, por favor. Todos atentos, ¿sí? No está toda la secuencia. Pero eso es lo que tienes que inferir, pues. Por eso te han puesto inferir. Porque si hemos descartado la A, descontextualiza, peor todavía. Está solo la primera parte. Anulado A. La C, crea, selecciona y organiza. ¿A dónde creó? ¿Dónde seleccionó? En ninguna parte, miren. ¿No? La D, diseño y evaluación. ¿A dónde está la evaluación? Lógico, es la B. Claro que ustedes me van a decir lo siguiente. Miren esto. Me van a decir, maestro, y distribuye adecuadamente el tiempo. Es que te estaban diciendo que infirieras. Cuando una persona hace una secuencia didáctica, no toma en cuenta el tiempo. ¿Qué haces en los primeros minutos? ¿Qué haces en lo siguiente? ¿Qué haces en el siguiente? Claro que sí. ¿Ya? De tal manera que la respuesta correcta de la 3 es la letra B. Es por deducción lógica. Muy bien. Esa es la inferencia. Mire lo que te estaba preguntando, pues. Aquí no, según la situación descrita, se infiere que la docente presenta una fortaleza relacionada a qué desempeño. ¿No? Cuando uno hace una buena secuencia es porque, ojo, armado bien bonito también su tiempo, ¿cierto? Esa es la inferencia. 4. Vamos a ver la cuarto. 4. En una institución educativa de nivel secundario, el director observa una sesión de aprendizaje, de formación ciudadana y cívica, de cuarto grado, donde se propone desarrollar la capacidad de deliberar sobre asuntos públicos. Miren, tienen que saber qué es deliberar, pues, ¿no? Es discutir, es poner sus propios puntos de vista, es debatir, ¿no? A partir de argumentos razonados, sus puntos de vista, que estimulen la formulación de una posición. Esa es la criticidad. Tienes que tener tu propia, y por eso es lo que te lleva a deliberar, ¿no? En pro del bien. Para ello, la docente del área presenta un caso sobre el servicio militar obligatorio. Este es el asunto público. Servicio militar obligatorio. Realizando las siguientes preguntas. ¿Qué sabe sobre la ley del servicio militar obligatorio? ¿Considera que esta ley vulnera los derechos de las personas? Luego presenta
el video. Miren, luego ¿qué hace? Presenta un video sobre el debate y opiniones sobre la ley del servicio militar obligatorio. Luego ¿qué hace? Realiza una lectura. Miren, qué bonito, ¿no? El documento informativo que leen, una lectura de derechos de igualdad y libertad impreso por un texto impreso por el MEC. A continuación, ¿qué hace? Los pone en grupos, miren, los pone en grupo, ahí está, para que cooperen. Luego, elaboran argumentos, miren qué bonita secuencia, ¿no? Y en contra de la ley del servicio militar obligatorio, ¿a favor o en contra que argumente? Y ojo, en plenaria, los reúne en plenaria para que argumenten sus puntos de vista, para que discutan, ¿no? Controversialmente. Finalmente realizan la reflexión, miren, de lo aprendido. ¿Cuál de los siguientes desempeños, entre otros, se evidencian que ha logrado la docente? Miran, en resumido, ¿no? Lo que va a lograr deliberar, ¿no? Sobre asuntos públicos. Y el que delibera es porque tiene una propia posición. Les hace preguntas. ¿Qué saben sobre el servicio militar? Y dos, ¿consideran que esta ley vulnera los derechos? Les presenta un video. Luego les presenta una lectura. Luego, ¿qué hace? Los arma en grupos para que elaboren argumentos en favor o en contra de la ley del servicio militar obligatorio. Y luego se van a una plenaria para que argumenten, ¿no? Y puedan discutir. Finalmente, realizan una reflexión de lo aprendido, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál será la mejor respuesta de la 4? ¿Sí? ¿4C? 4C, 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 ni hablar, ni que se diga más, amigos. Claro que es la C, ¿ya? Es obvio, porque ojo, lo que está desarrollando toda esa secuencia es para desarrollar el pensamiento crítico. Para desarrollar el pensamiento crítico, señores, se hace todas esas cosas, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? No es reflexiona en comunidades profesionales. Imagínense, el profesor tenga que reflexionar con los demás colegas sobre eso, ¿no? Interactúa con sus pares, porque están hablando de desempeño de las docentes, interactúa con sus pares colaborativamente y con iniciativa para intercambiar experiencia y organizar el trabajo pedagógico. Tampoco es esto, no lo dice, pues. Y D, maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada. Si aquí los organizó en grupos, D, aquí está en grupos. No, la D tampoco es. Por lo tanto, me quedo o nos quedamos con la letra C. 4 es la letra C. ¿Ah? ¿Estamos? La letra C. No peleen, chicos, no peleen, ¿sí? Vamos a ver. 5. Vamos a ver la 5, ¿sí? Bueno. Una profesora quiere trabajar de manera significativa. La diversidad, ¿no? En el aula, ¿cuál es la acción sugerida? La diversidad. 5A. 5A. Listo, basta. Diversidad, concepto diversidad. ¿Saben qué diversidad? Atender dos tipos de diversidades o de diferencias en los alumnos. Tú tienes enseñando tu curso a 30 alumnos. Digo, porque son a veces 180, 200 alumnos en secundaria. Diversidad, qué difícil hacer esto, ¿no? Diversidad, ¿no? Pero eso es lo que debes hacer, ¿no? Atención a esto, escuchen. Hay dos diversidades, una diversidad que tiene que ver con lo social y otra diversidad que tiene que ver con lo intelectual. Con lo social, que de los 30 alumnos que tú tienes, se distinguen unos de otros por su contexto donde viven, con todos sus problemas. Y la segunda diversidad intelectual, que lo que vas a enseñar en correspondencia a la primera fase de planificación curricular, las necesidades son muchas que tiene este niño.
no tiene los aprendizajes previos y por lo tanto tiene que dársele una intervención personalizada, diferenciada. Ese es atender la diversidad. Dos tipos, y aquí viene el conceptazo que se llama diversificación curricular. Siempre la diversificación curricular es porque tienes que atender dos diversidades, la diversidad social y la diversidad intelectual. ¿Sí? Y aquí todo es un círculo virtuoso, pues, de los aprendizajes previos, ¿no? Que las personas que tienen más aprendizajes previos en correspondencia a lo nuevo, está más apto, más posible que aprenda mejor que aquellos que no lo tienen. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la diversidad. 5. Por lo tanto, la mejor respuesta de las 5 es realizar programas en base al conocimiento de las características, muy bien, y de las necesidades de los estudiantes, que las necesidades tienen que ver, no se olviden, con los aprendizajes previos. La respuesta es la A, pero ¿por qué no la B? Realizar programas en base a lo que cree que deben aprender, no, pues, ¿no? Realizar su programación en base a los resultados académicos obtenidos del año anterior, uy, este está peor todavía. Y la D, realizar un programa en base a lo que cree, tampoco es la D. De tal manera que miren, por descartes, la A era la mejor respuesta. ¿Ya? 6. Vamos a ver la 6. Vamos a ver la 6. ¿Sí? Listo. Todos, por favor, atentos. Todos atentos. Roxana, profesora de secundaria de matemática de una institución del distrito de Castilla, Piura, durante el desarrollo de sus sesiones resuelve en pizarra problemas tipo. Miren, es bueno los problemas tipo y a veces repite la explicación de la resolución del problema hasta 3 veces. Miren. Como actividad de extensión en el aula aplica una ficha con 5 problemas parecidos. Una ficha, lo que estamos haciendo ahorita. Qué lástima, ¿no? Estamos aplicando fichas. No es una buena práctica. Para que una ficha sea buena, la ficha tiene que ser de autoaprendizaje. No respondan todavía, colegas, ¿no? Sí. Al revisarlo se da con la sorpresa que el 90% de estudiantes no logran resolver correctamente. Ya están respondiendo algunos. ¿Cuál es la respuesta de las 6? No es una buena práctica, ¿cierto? No es una buena práctica. No está tomando, ¿no? Porque a la base de repetición, el maestro está que quiere intentar que el alumno aprenda. ¿Ya? De tal manera que la profesora no está tomando en cuenta el desarrollo cognitivo de sus estudiantes. No les interesa. No sabe si el alumno va a aprender, si tiene los aprendizajes previos o no. De tal manera que es una favorita la A. Los estudiantes se muestran indiferentes, no nos está preguntando sobre la motivación ni nada de eso. ¿A qué se debe esta situación? ¿No? La B, no por indiferentes, porque atención, la indiferencia y la desmotivación es consecuencia de lo tanto que uno tiene como aprendizaje previo y de la importancia que tiene que el estudiante motivado reconozca que tiene un valor de uso lo que va a aprender, ¿no? Por lo tanto, la B no es C. La profesora Roxana no estaría desarrollando los suficientes problemas tipos. Uy, este sí que está mal. D. La resolución de los problemas planteados en la ficha era muy complicada. No, pues tampoco, ¿no? ¿Estamos? Recuerden que las fichas, según la teoría, valen aquella ficha que nos están orientando los curriculistas para que nosotros hagamos con nuestros alumnos, son fichas de autoaprendizaje, así tipo cuadernillo de trabajo. No es una ficha con problemas, no es una ficha con conocimiento, no, tiene que ser con la lógica de ser ficha de autoaprendizaje. ¿Sí? Muy bien. Entonces la 6 es la letra A. ¿Ya? La 1 es la C, la 2 es la C, la 3 es la B, la 4 es la C, la 5 es la A y la 6 es la A. ¿Ya? 7, vamos a ver la 7.
La 7. Vamos a ver la 7. Sí. Listo. El profesor Humberto del área de educación para el trabajo en el primer grado de secundaria, ¿sí? Ha planificado en su sesión de aprendizaje el desempeño. ¿Qué desempeño ha planificado? Miren, este no va a ser una competencia. Analiza las características del emprendedor. Esto no va a ser una competencia de 16 años, ni es una capacidad. Este es un desempeño, miren. Si Humberto quiere desarrollar el proceso cognitivo de sus estudiantes, quiere desarrollar procesos cognitivos, ¿qué actividad de aprendizaje corresponde al proceso cognitivo de descomposición de un todo en sus partes? ¿Cuál es la respuesta? De la letra 7. La 7. La C, la C, la D. La C, la 7, la C. La 7, la C. Acuérdense lo siguiente. Analiza significa descomponer un todo en sus partes. Luego cada parte descompuesta se relaciona la una con la otra para encontrar semejanzas y diferencias o hacer inferencias. ¿Ya? Ese es analizar. Ok. Ahora, ¿qué te preguntas? Si Humberto quiere desarrollar procesos cognitivos, acuérdense lo siguiente. A todos los mapas conceptuales, mapas semánticos, los graficadores visuales, todos se les conocen también curricularmente como herramientas cognitivas. Porque, ojo, aquello que lo tienes como pensamiento, lo puedes graficar y representar a través de un cuadro de doble entrada, de un esquema, de una espina de Ishikawa, a través de los mapas conceptuales, mentales y semánticos. ¿Ya? ¿Estamos? Esto es que tú lo representas. Aquello que tenías en la cabeza, lo sacas y lo graficas. Por eso se llaman herramientas cognitivas a todos los mapas y organizadores visuales. ¿Sí? Eso anótenlo y apréndanlo requete bien. De tal manera que, ojo, lectura individual de las características del emprendedor. No, pues miren, imagínense si el desempeño es analiza las características del emprendedor, ¿no? El subrayado, que son tareas previas, sí. Pueden ser tareas previas, el subrayado también. Pueden ser tareas previas, ¿no? Pero ojo, te están preguntando qué actividades de aprendizaje corresponde al proceso cognitivo de descomposición en todas sus partes. ¿Cuál es el descomposición en todas sus partes? Es el análisis. C, elaboración de en equipo, muy bien, un organizador, este puede ser C. Exposición sobre las características, no, pues tampoco, con exposiciones no se logran y la mejor respuesta, amigos, es la letra C. Elaboración en equipo de un organizador visual. Por eso, grábense lo siguiente. El mapa mental se llama mapa mental porque exterioriza aquello que tienes en tu mente. Y con eso, haz la asociatividad de todo. Si hay un mapa mental, hay un esquema, hay un cuadro de doble entrada, hay una espina de Chicago, hay un árbol de causa y efecto, hay un flujograma, hay, ¿qué les digo? Un diagrama, etcétera, etcétera. Todos esos te hacen salir de tu cabeza, o perdón, te hacen representar lo que tu cabeza tiene, lo que tu mente tiene, ¿sí? Entonces, esa es la 7, la mejor respuesta es la letra C. Muy bien. 8, en CTE, ¿no? Porque ahora es ciencia, ¿no? Y tecnología, el docente hace observar a los estudiantes un video. Miren, hace observar a los estudiantes un video sobre la célula vegetal. Miren. Luego de ello, el profesor organiza información analizando e interpretando datos. Observa, ¿no? Un video. Y luego, ¿qué pasa? Los alumnos anotan.
¿no? Organizan la información analizando e interpretando los datos, considerando que su propósito, miren, ¿cuál es su propósito? Es desarrollar la capacidad de indagación y experimentación. ¿Qué actividades sería pertinente para la aplicación, para la parte aplicativa de la sesión de aprendizaje? La práctica, ¿cuál sería? A ver, 8. A ver, la 8. 8, muy bien. Todos coinciden, más o menos habrán unos 40, no, 50 y pico, que han respondido que es la letra C. ¿Sí? Es la letra C, ¿no? Y vamos a ver, miren qué actividad sería pertinente para la parte aplicativa, porque el tema es indagación y experimentación. Y miren que aquí simplemente observaron un video que no tiene nada de práctico, que simplemente lo que han hecho es organizar información sobre ese video. Ahora están preguntando cuál sería la mejor actividad para que encontrar lo mejor para una parte aplicativa de dicha clase. Y la mejor respuesta de la 8 es la letra C. Observar a través del microscopio la célula vegetal y graficarla. Muy bien, es la 8. ¿Sí? 8. Vamos a ver la 9. La 9. Listo, nos vamos a la 9. Pedro, profesor de matemática de la institución del distrito de Zarumilla, Tumbes, tiene planificado trabajar interpretación de los datos presentados en un gráfico. La competencia número 4. Interpretación de los datos presentados en gráficos. Los gráficos van a ser de barras, ¿no? Para el desarrollo de la sesión solicita previamente a sus estudiantes, traer los recibos de agua y luz de sus domicilios, acogiéndose al enfoque cognitivo. ¿Cuál es la intención de Pedro al solicitarle los recibos de luz? Miren, te pregunta algo clave. ¿Cuál es la intención de Pedro al solicitarle los recibos de luz y agua? 9. 9A, 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 9A. Miren, estos a veces con descartes nada más, mira, descarte las que no son y te va quedando las que son, ¿no? Por ejemplo, promover aprendizaje significativo puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque ha recogido los saberes previos, los recibos de agua y de luz, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, la A puede ser. La B, promover la valoración de información gráfica no tiene nada que ver, pues no, ese no es el propósito. C, promover una conciencia de ahorro del agua, tampoco es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque te está diciendo interpretación de datos presentados en gráficos de barras. Ese es el propósito. Por lo tanto, la C tampoco es. Y la D, promover formación integral, es muy general esta, ¿no? La D no lo es y me quedo con la respuesta de la letra A. Indudablemente, no es la B, ¿ya? No es la B. No es la B. ¿Por qué razón no es la B? Valoración de la información gráfica. Y acá te están diciendo qué cosa. Trabajar interpretación de datos presentados en gráfico de barras en base a la información real. Y la información real son recibos de agua y son los recibos de luz, ¿no? Y por lo tanto, no ese es el propósito, porque te dice cuál es la intención de Pedro al solicitarle los recibos de luz. No es
para valorar la información gráfica, sino para promover aprendizajes significativos en sus estudiantes, porque esto es un antecedente, no, perdón, un aprendizaje previo, ¿no? ¿Estamos? Se dice la valoración de la información gráfica, ¿no? Valoración, ¿de qué valoración estamos hablando? La importancia que tiene la información gráfica, y ese no era el propósito. Ese no era el propósito, ¿no? Es el hecho de los recibos de luz. Aquí está el meollo del asunto, en los recibos. ¿Qué importancia tiene, no? ¿Estamos? Estamos muy bien, ya estamos bien. Escuchen esto, la respuesta correcta es la A, promover aprendizajes significativos en sus estudiantes, ¿no? Valoración de información gráfica, miren, trabajar interpretando los datos en gráficos de barra, interpretando. Y valorando, ¿qué sería valorando? Decir qué tan bueno es ello o en su defecto, ¿no? Sacar información de la importancia que tiene pagar la luz, el agua, y eso no lo era, pues, ¿no? Interpretar, y también interpretar, claro, valorar, interpretar con valorar, claro que puede ser, ¿no? Valorar significa que luego de interpretar, indudablemente que puedes llegar a una valoración, ¿ya? Por lo tanto, aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque esta teoría te dice que para que haya un aprendizaje significativo es necesario y fundamental que se recurra a los saberes previos. ¿Y cuáles son los saberes previos? Los recibos de agua y de luz. Y miren lo que te pregunta, ¿cuál es la intención de Pedro de solicitarle los recibos de agua y luz? Miren, recuperar los saberes previos, lo que ya tienen ellos. Y por lo tanto, ¿cuál es el fundamento del aprendizaje significativo? Es recuperar recuperar los saberes previos de los estudiantes. ¿Sí? 10. Vamos a ver la 10. El profesor David ejecuta una sesión de aprendizaje. Miren, ejecuta una sesión de aprendizaje y considera la siguiente secuencia. Miren la secuencia. Todo. Observación de una planta medicinal. Observan la planta medicinal, el eucalipto, famosos en esta pandemia. Descripción de lo observado. Una vez que observan al eucalipto, describen lo observado. Luego, ¿qué hacen? Buscan información relacionada a las propiedades de las plantas, de esta planta, las propiedades de la planta, haciendo uso de textos de la biblioteca del aula. Utilización de fichas para las ideas principales y elaboración de un mapa mental y exposición al final. El profesor tiene como principal propósito de la sesión de aprendizaje lo siguiente. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La 4 es la C. La 4, a la final dicto, señores. A la final dicto, por favor, atentos, ¿sí? Se están perdiendo lo mejor la explicación. La 10. La 10 es la B, según ustedes, la C, la A. La 10, C, B, A. (10C), 10A, 10B, 10C, 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 10C. Vamos a verla. ¿Listo? ¿Todos atentos? Todos atentos. Miren esto. Ojo. Observación del eucalipto. Luego describen lo observado. Búsqueda del... Miren, mirando la planta, todavía no sacan nada. ¿Cierto? Miren lo que tienen que hacer para hacer una respuesta, ¿no? Para decir, búsqueda de la información relacionada. ¿A qué está relacionada la información? A las propiedades de la planta, del eucalipto. Haciendo uso del texto de la biblioteca del aula. Y luego hacen unas fichas para las ideas principales.
las fichas de las ideas principales serían sobre las características de la planta o propiedades de la planta. Entonces, ¿para qué leí la información de las propiedades de la planta? ¿Se dan cuenta? Elaboración de un mapa mental y luego una exposición. El mapa mental sería de las características del eucalipto o de las propiedades. El profesor tiene como principal propósito de la sesión de aprendizaje lo siguiente. La 10. ¿Cuál sería la mejor respuesta? Cierto, lo que ustedes han puesto. Desarrollar capacidades para identificar las propiedades de la planta. Esa es, pues, aquí estaba la razón, ¿no? Eucalipto, descripción del observado. Primera fase. Segundo, búsqueda de la información relacionada con las propiedades de la planta. Y cuando hago la ficha tengo que hacerla no de las características de la planta, sino de lo que hemos buscado en la información. Por lo tanto, la C puede ser. ¿Y la A por qué no es? Capacidades para la descripción de una planta medicinal, no. ¿Y qué pasó con las propiedades? No es la B. Promover capacidades para la búsqueda de información y para elaborar un organizador visual. Ese no fue el propósito. Estos fueron los medios para lograr lo otro. B. D. Desarrollar capacidades para la búsqueda de información utilizando texto de la biblioteca. Tampoco fue ese el propósito. ¿No? Es de la sesión. Desarrollar capacidades para la búsqueda de información son recursos. ¿No? La D. De tal manera que la respuesta correcta es la letra C. ¿No? Las capacidades, dice una colega, no se promueven, sino que se desarrollan. Claro, pero también creo que puedo propiciar que una capacidad se desarrolle en un alumno, ¿no? Puedo también, ¿no? Puedo hacer que se haga varias veces hasta que se instala, ¿no? Hasta que se instala, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero una clase de CT que tenga un espacio de aplicación, pues no me quedo en los meros videos, ni en las meras lecturas de los textos, sino llevar un estetoscopio, un microscopio, llevar reactivos para hacer experimentación, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta es la letra C, en este caso, ¿sí? Muy bien. Hay alguien que está por allí rayando el panel, ya por favor, ¿sí? Está garabateando. Me imagino que no está escuchando clase y debe estar su hijito de 4 años o de 5 años, más o menos de estar un niñito de 5 años travesiendo. ¿Sí? Por favor. 11. Vamos a ver la 11. 11. Vamos a ver la 11, ¿sí? Vamos, todos. En el aula de 5º grado. Uy, de primaria. Se me chispoteó aquí uno de primaria. Bueno, pero puede ser de secundaria. Vamos. El docente comunica a los estudiantes lo que aprenderán en las sesiones denominadas. ¿Cuál es la sesión denominada? Supongamos que sea para secundaria. ¿Sí? ¿No? Identifiquemos los recursos naturales de nuestra localidad. Esa es la sesión. Así se llama la sesión. Activa los saberes previos. Miren, muy bien lo hace. Brinda un conjunto de estrategias y materiales que facilitan al estudiante la elaboración de nuevos conocimientos. Promueve la metacognición también y siente preocupación de que sus estudiantes aprendan las capacidades propuestas. En relación al marco del buen desempeño docente, miren acá ya, esto ha venido hace 2 años esta pregunta, ¿no? Hay que leer el marco del buen desempeño docente. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál es la mejor respuesta? De la 11. Miren, la sesión se denomina Identifiquemos los recursos naturales de nuestra localidad. Luego, activa los saberes previos. Muy bien. Brinda un conjunto de estrategias para ¿qué? Para elaboración de nuevos conocimientos. Muy bien. Promueve la metacognición. Recontra bien. Y al final se siente preocupado de que sus estudiantes aprendan las capacidades propuestas. En relación al marco del desempeño docente, ¿cuál es el mejor desempeño escogido para ello? En la 11. 11A, 11B, 11B, 11A, 11B, 11B,
11A, 11B, 11A y 11B. Vamos a verla ya. 11. La 11, vamos a ver. El docente está utilizando una estructura lógica muy bien, claro, muy buena en sus estudiantes a partir de las actividades de inicio, de desarrollo y cierre, ¿no? ¿Estamos? ¿Cuáles son las de inicio? ¿No? Identifiquemos recursos naturales. Ojo, activa saberes previos es inicio. Durante, las estrategias. Y después, aprendan evaluación, cierre. Y la metacognición también es cierre, ¿no? De tal manera que la A es la mejor, creo. El docente está utilizando una estructura lógica con sus estudiantes a partir de las actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. ¿Sí? Entonces, la B, ¿por qué no es la B? Vamos a ver. El docente se está comprometiendo con el trabajo pedagógico, despertando el interés y la capacidad, ¿no? ¿A dónde dice eso? ¿De motivación algo? No, no hay nada, la B no lo es. El docente no considera una secuencia lógica, sí está considerando, por eso que la C está descartada. Y la D, el docente cumple con las expectativas de las actividades de aprendizaje que promueve. Puede ser, pero comparado con la A, ¿cuál lo dice mejor? La A, ¿no? La D no es, y de tal manera que la respuesta correcta es la letra A. ¿Ya? Muy bien. No se preocupen de las respuestas, que al final voy a dar las respuestas todas, ¿ya? Muy bien. 12. Vamos a ver la 12. 12. En el área de matemática, al desarrollar el tema de polinomios, el profesor Antonio había programado diferentes evaluaciones para la unidad. Miren, el tema era polinomios. El profesor de Antonio había programado diferentes evaluaciones para la unidad. Tenía claro los logros de aprendizaje, ¿no? Que tenía que alcanzar los estudiantes. La aplicación de diferentes técnicas de evaluación, la aplicación de diferentes técnicas de evaluación, ¿no? Le permitió detectar que sus alumnos tenían dificultades en la división de polinomios de tercer grado. ¿Estamos? División. Acuérdate que división. Se dio cuenta que debía reforzar sus conocimientos. Sobre suma y resta, ¿no? Claro, porque si tenían problemas en la división, de seguro que tenía que ver con sus aprendizajes previos de la suma y resta. Y la ley de signos también tenía que ver con la ley de signos. Por tal motivo, trabajando juntos, los estudiantes comenzaron a mostrar mejoras. Miren, comenzaron a trabajar en equipo y los estudiantes comenzaron a mostrar mejoras. Y dominio en el tema de los polinomios. ¿Qué función de la evaluación permitió recoger información valiosa sobre las dificultades de los estudiantes? ¿Qué es lo que dio al maestro chance para que se identifique, ¿no es cierto?, las dificultades de los estudiantes? 12, pongan el número, por favor. 12. 12A, 12A, 12A. Vamos a verlo. La 12A, casi todos han coincidido en esta. El profesor realizó el seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje para detectar logros y dificultades con el fin de aplicar medidas pertinentes conducentes al mejoramiento. ¿Qué es? La evaluación formativa, es durante, ¿no? La pregunta, ¿hacemos todo esto nosotros? Seguimos. Recuerden que una cosa son las producciones y otra cosa el producto, ¿no? Y los desempeños es lo tanto que hace para ir haciendo las producciones. Y a la final el alumno presenta un producto, ¿ya?
A, el profesor, muy bien, me parece la A. B, el profesor empleó identificación de capacidad de los estudiantes y los estilos de aprendizaje, entre otra información relevante al inicio del proceso de enseñanza. ¿Mm? Atención, puede ser, el profesor empleó la identificación de las capacidades de los estudiantes y los estilos de aprendizaje, entre otra información relevante al inicio del proceso. Puede ser, ¿cierto? Porque, ojo, se dio cuenta que sabían sumar y restar bien y de repente con la división y tuvo dificultades, pero luego los agrupó y resultó que le fue bien, ¿no? Pero entre la A y la B, yo cuando tengo así dos seguiditas, alternativas posiblemente correctas, yo elimino una. ¿Cuál es la mejor entre la A y la B? Miren, acá realizó seguimiento oportuno, ¿no? Acá el maestro identificó al inicio las capacidades, los aprendizajes previos. Pero eso es todo, ¿no? Miren que acá hablan los estudiantes y comenzaron a mostrar. Ya no tiene nada que ver con los aprendizajes previos, de tal manera que la mejor respuesta es la A. Porque, ojo, hace el seguimiento oportuno durante la clase. C. El profesor efectuó la estimación, valoración de los conocimientos de los estudiantes y también amplió la motivación con miras al logro de nuevos. ¿Qué motivación? ¿Hay algo que diga de motivación aquí? No. C. D. El profesor pudo implementar acciones de ayuda, teniendo en cuenta la estimación del desenvolvimiento futuro de los estudiantes a partir de las evidencias obtenidas en la evaluación inicial. Muy bien, puede ser. Entre la A y la D, ¿cuál es la mejor? ¿No? Miren, el profesor pudo implementar acciones de ayuda teniendo en cuenta la estimación del desenvolvimiento futuro del estudiante a partir de las evidencias obtenidas en la evaluación inicial. ¿Cuál está mejor planteada? ¿El profesor realizó seguimiento oportuno o el profesor pudo implementar acciones de ayuda teniendo? ¿Cuál sería la mejor respuesta? ¿La A o la D? Miren, el profesor realizó seguimiento oportuno del proceso de enseñanza para detectar logros y dificultades. ¿No? Estamos porque acá hablaba de todo eso, ¿no? Tenían dificultades porque sabían dividir, no, perdón, sabían sumar y restar, pero no dividir, ¿no? Estamos la mejor respuesta, indudablemente, que es la letra A. ¿Ya? No es la D. Porque miren la D, el profesor pudo implementar ya acciones de ayuda, teniendo en cuenta la estimación del desenvolvimiento futuro de los estudiantes, de los propósitos futuros, a partir de las evidencias obtenidas en la evaluación inicial. ¿A dónde habla de evaluación inicial? No, está muy demasiado espaciosa, ¿no? En cambio, más centradita está la A, porque recuerden, lo que se trata es de buscar la mejor respuesta, no lo que tú crees que es la mejor respuesta. ¿Ah? Miren, el profesor pudo implementar acciones de ayuda, ¿no? De tal manera que no es la letra A. La 12 es la 13. Vamos a ver la 13. El profesor Fermín asume que una de las principales funciones del docente es evaluar. Principales funciones del docente es evaluar. Él constantemente hace alarde de sus métodos y procedimientos. También afirma que corregir exámenes y trabajos es de su exclusividad y responsabilidad. Indica además que es transparente porque siempre que corrige las pruebas en horas de clase y delante de sus estudiantes. De tal caso planteado, se puede afirmar que el profesor asume una evaluación ¿de qué tipo? 13, ¿qué? Muy bien, lo tienen claro. No es B, por ahí veo una B ni veo una A. La A, ¿formativa será? Acuérdense que formativa es durante. Y este señor corrige exámenes ya al final, ¿ve? ¿Ah? Y siempre corrige las pruebas en horas de la clase. Quiere decir que está evaluando
un aprendizaje final. No es formativo, no es procesual, porque lo procesual es formativo, es sumativa al final y no es integral, pues. De tal manera que la mejor respuesta es la letra C. ¿Ya? Acuérdense que lo formativo es durante, que también se le llama procesual o procesal, y no es integral, porque no permite, pues, ir observando las dificultades y los hierros de los alumnos. 13, 14. Vamos a ver la 14. ¿Sí? El profesor Enrique Banda es un docente del área de historia, geografía y economía. Ha seleccionado contenidos complejos sobre las culturas. Contenidos complejos sobre las culturas preincas del Perú. Así que al finalizar cada bimestre, evalúa los conocimientos de sus estudiantes a través de un examen escrito riguroso, ¿no? Miren que varias prácticas son nuestras de estas, y no es una buena práctica. Frente a eso, ¿qué situación es la más adecuada que el profesor pueda aprovechar la evaluación como un recurso básico de comprobación de los progresos de los estudiantes en sus aprendizajes? Miren. Ahorita dicto la respuesta, colega. Atento, por favor. 14, ¿cuál sería? Contenidos de la cultura. Él evalúa al final con unas evaluaciones de exámenes trancas, rigurosos, ¿no? Pero ¿qué te están preguntando? ¿Qué situación es la más adecuada entonces? Frente a lo inadecuado que viene mostrando el maestro. ¿Cuál sería de las respuestas entre la A y la D? 14. 14D, 14D, 14B, 14D, 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 14D. Claro, pues, ¿no? Participativo de los estudiantes aquí, no, pues no, el alumno escucha. Preincas, recuerden que hay un nivel interpretativo de la historia, ¿no? Primera capacidad tiene que ver con lectura de fuentes históricas, la segunda de manejar la línea de tiempo, y la tercera y la interpretación y la exposición, ¿no? La exposición. De tal manera que, señores, la mejor respuesta indudablemente de la 14 es la letra D. ¿Por qué? Porque el maestro selecciona estrategias e instrumentos de evaluación adecuados que consideren no solo los conocimientos. ¿Por qué? Porque este patita, ¿qué hizo? Miren, conocimientos, contenidos. Ya ve, por eso que yo lo redondeé allí. Contenidos y complejos todavía, ¿no? No solamente deben ser los contenidos, sino también el análisis crítico, reflexivo y participativo de sus estudiantes, de tal manera que la respuesta correcta es la letra D. ¿Ya? ¿Estamos? Acá, el profesor debe seguir con su metodología, ¿no? Si está mal. ¿No? Está mal, ¿no es cierto? Porque ¿cómo va a evaluar sumativamente solo trabajos trancas o pruebas trancas? B, el docente debe utilizar otras estrategias para comprobar el progreso de su estudiante, como por ejemplo la construcción de mapas conceptuales. No, si el tema, ¿qué cosa es? Miren lo que te pregunta, ¿no? ¿Qué situación es la más adecuada que el profesor puede aprovechar? La evaluación, no estrategia. Por lo tanto, la B no lo es, y sí es la D, porque aquí te hablan de estrategias e instrumentos de evaluación. De tal manera, ¿por qué no la D? El docente debe utilizar otras estrategias para comprobar el progreso de sus estudiantes, como por ejemplo la construcción de mapas conceptuales, a la exposición, los debates y opinión sobre los hechos, etc. Miren que puede haber sido, ¿no? Entre la B, ¿no? Estamos hablando de la 14, la D.
entre la D, por ejemplo, entre la B y la D, ¿cuál es mejor? Que el docente debe utilizar otras estrategias para comprobar el progreso de sus estudiantes, como por ejemplo la construcción de mapas conceptuales, la exposición, los debates y opiniones sobre otros hechos. ¿Sí? ¿No es cierto? Puede ser, pero la segunda, mira la D, seleccionar estrategias e instrumentos de evaluación, está más claro. ¿Por qué? Porque miren lo que te preguntan, miren lo que te preguntan. ¿Qué situación es la más adecuada para que el profesor pueda aprovechar qué cosa? La evaluación como recurso básico de comprobación de los progresos de los estudiantes, ¿no? De tal manera que la D es la mejor, ¿sí? La 15, la última. Vamos a ver 15. Una profesora. No contesten, por favor, ya ven. Una profesora quiere trabajar de manera significativa la diversidad en el aula. ¿Cuál es la acción? Creo que ya estaba, ¿no? La diversidad creo que ya estaba. Sí, la 15 ya estaba, amigos. ¿Ya? La 15 ya estaba. Todos, atención. 1, la C. 2, C. 3, B. 4, C. 5, A. 6, A. 7, C. 8, C. 9, A. 10, C. 11, A. 12, A. 13, C. 14, D. ¿No? La 14, D. Y la 15, por si acaso, no te la hemos repetido. Esa es la letra, este sería, ¿no? Estaba mal, mira, incluso es la letra A. La 15 es la letra A, ¿no es cierto? Muy bien. No se olviden de las recomendaciones a estudiar los procesos de evaluación formativa, estudiar los procesos pedagógicos para la construcción de las competencias y estudiar las fases de la planificación y también el marco del buen desempeño docente. No se olvide, denle su repasadita. Y los desempeños de sus especialidades, pues, sus capacidades, porque recuerden, cada vez que viene desempeño, no es que pretender a poner capacidad, sino es capacidad. Para eso ustedes tienen que saber si en su área existe esa capacidad. Pues no, no es, pues ya. Entonces, estudiado muchísimo eso, estimados colegas. Muchas gracias, un abrazo, espero haber satisfecho sus expectativas. Muchas gracias, a seguir estudiando muchísimo, ¿ya? Muchas gracias, gracias. De igual manera, bendiciones también a ustedes, ¿ya? Bendiciones, cuídense mucho. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo, cuídense, un abrazo.